Estás escuchando Anesma Radio, donde la música vive. ¿Cuál es el rol de nuestra profesión ante la contingencia del COVID-19? La profesión de trabajo social juega un rol y papel importante ante esta situación de contingencia, y no solo los colegas del sector salud, sino en los diferentes ámbitos en los que intervenimos: programas sociales, centros penitenciarios, educación, deporte, justicia, sector privado y del tercer sector, por mencionar algunos. Ante esta pandemia, las y los trabajadores sociales tienen un papel fundamental como agentes de cambio y de intervención social. Debemos poner a disposición de todas las personas que atendemos la información y los recursos que existan en diferentes niveles para apoyar y reducir las diversas consecuencias a las problemáticas que se enfrentará la sociedad. 1. Debemos conocer las medidas preventivas, las formas de contagio, así como la forma de actuar ante la sospecha de enfermedad y sus síntomas, para participar como promotores en la promoción y prevención de la salud de la población. 2. Estar actualizados con información veraz a través de medios oficiales sobre la situación del COVID-19, tanto internacional, local y de los protocolos que se estén llevando a cabo en nuestros centros de trabajo, para realizar una orientación efectiva a nuestros usuarios, pacientes, familiares y nuestros círculos más cercanos. 3. Conocer los programas sociales que actualmente se estén operando en nuestras localidades o nivel federal, apoyos para grupos vulnerables, instituciones de salud que sean receptoras de casos confirmados y de atención primaria, con la finalidad de realizar una gestión eficaz de los mismos y apoyar a referir de manera oportuna a la población, según sea el caso. 4. Debemos investigar, estudiar y analizar las problemáticas y necesidades sociales que se derivan de esta situación, tanto de la sociedad en general y de la población que padezca esta infección, como población vulnerable y en riesgo, para realizar propuestas de intervención social y sus posibles soluciones. En específico, en el área de la salud, como colegas debemos: 1. Dar apoyo individualizado y personalizado, acompañamiento, información y asesoramiento a los familiares de los pacientes para facilitar el proceso que están viviendo en las unidades hospitalarias o en sus domicilios ante esta situación atípica y especial de contingencia. 2. A través de nuestra evaluación socioeconómica, investigar datos relevantes donde podemos contribuir al equipo multi e interdisciplinario del equipo de salud, donde podemos identificar posibles contactos de contagio del paciente con familiares, comunidad y del extranjero, así como identificar sus redes de apoyo y otorgar un plan social donde se involucre la prevención y la contención de la infección en su entorno social. 3. Cada colega deberá tener presentes protocolos o procedimientos para poder actuar en las diversas circunstancias que se deriven o se presenten en sus instituciones, así como en las fases que se están implementando a nivel federal. 4. Como medida de autocuidado, conocer los protocolos de actuación en cada una de nuestras instituciones en cuestión de medidas de higiene y solicitar el equipo indispensable para poder laborar de forma segura. Estimadas y estimados colegas, esperamos que esta información sea de utilidad, pero sobre todo te queremos bien, para que sigas contribuyendo de manera profesional a nuestra sociedad. Trabajo Social en Acción México hace un extenso reconocimiento a todos nuestros colegas que están colaborando ante esta contingencia,
te invitamos a dar seguimiento a esta iniciativa que realiza contenido original, de calidad y con valor. Y recuerden, la prevención empieza por uno mismo. Siempre unidos, siempre fuertes. Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Comenzamos. Estimados colegas y a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Esta es una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Mi nombre es René Álvarez y es un gusto estar transmitiendo para México y todo el mundo. Bueno, en estos últimos días el número de casos confirmados de coronavirus COVID-19 en México aumentó considerablemente hasta alcanzar la cifra de más de 1,000 personas que están infectadas. Hasta el momento van 28 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Mientras tanto, la fase 2 se mantiene en nuestro país y ante esto se ha declarado como emergencia sanitaria. Trabajo Social en Acción México hace un gran reconocimiento a todas y todos nuestros colegas que laboran en el sector salud, pero no menos importante la labor que también están realizando colegas de diferentes ámbitos de intervención. Todas y todos desde nuestros lugares de trabajo aportamos a la erradicación y la reducción del daño de esta pandemia. Hago una invitación a toda la sociedad a aceptar el reto COVID-19 que esta iniciativa estamos impulsando, de tomar muy en serio las medidas preventivas que día a día se socializan en medios oficiales. Cada uno tiene su criterio sobre esta situación, que es muy respetable, pero hagan un discernimiento de todo el bombardeo que existe de información y recuerden que la prevención empieza por uno mismo. Que exista un distanciamiento físico, pero no un distanciamiento en la solidaridad de la sociedad. Retomando el programa, tenemos una gran exponente de nuestra profesión, a título personal una gran trabajadora social y que está potencializando a nuevos colegas desde la academia. Acompáñenme a ver su video close-up, el cual pueden verlo completamente en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube, gratuitamente. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Trabajo Social en Acción México presenta a la colega Gabriela Ruiz Serrano. Doctorante en Trabajo Social por la Universidad de La Plata, Argentina. Maestra en Terapia Familiar por el Instituto de Terapia Familiar Sencali y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Me desempeño como trabajadora social desde el año 1997. He tenido la oportunidad de laborar en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, en los Centros de Integración de Apoyo a la Mujer, en los Centros de Integración Juvenil. En el año 2005 me ubiqué en la Mixteca oaxaqueña, trabajando para una asociación civil con pueblos originarios, promoviendo los derechos de las mujeres y los niños indígenas. Y es para el año 2007 que ingreso a trabajar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como jefa de departamento de Casa Cuna, Coyoacán, y posteriormente como supervisora de centros a nivel nacional, también dentro del Sistema Nacional DIF.
Actualmente soy coordinadora y fundadora de la Asociación Civil Taller Integral para el Desarrollo Comunitario, en donde nos dedicamos a promover y gestionar procesos de acompañamiento con mujeres, niños, niñas y hombres en contexto y en términos de desarrollo comunitario. Y recuerden seguir nuestras publicaciones en nuestras diversas plataformas en Facebook, YouTube, Instagram. No olvides darle like, así como comentar. Compartan y recuerden, siempre unidos, siempre fuertes. Y juntos conformamos la iniciativa Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Regresamos a Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Pues me acompaña aquí nuestra querida amiga y colega, maestra Gabriela Ruiz Serrano, licenciada en Trabajo Social por parte de la UNAM, maestra en Terapia Familiar, doctoranda en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, docente e investigadora y responsable de la línea de investigación de trata de personas. Bienvenida, Gaby, buenas tardes. Y también le doy la bienvenida a nuestra colaboradora de la iniciativa, la licenciada Laura Rodríguez. Bienvenida. Gracias, René. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, maestra, nos gustaría iniciar esta entrevista con la pregunta básica de por qué estudiar trabajo social. Bueno, yo me voy a brincar un poquito eso y voy a darles las gracias. Primero por el esfuerzo y por la dedicación, por la oportunidad de estar en este espacio, que es un espacio gremial y que pues uno siempre se siente en casa. De verdad, no quería obviarlo. Gracias. Y bueno, ¿por qué estudiar trabajo social? Bueno, mira, en realidad creo que yo no escogí el trabajo social, aunque suene un poco cliché, ¿no? A mí me llegó la formación muy pronto. Yo terminé la secundaria y por condiciones de la vida entré a estudiar la carrera técnica y siendo muy jovencita, todavía no cumplía ni los 15 años, cuando empecé a hacer mi servicio social en el DIF de Nezahualcóyotl. Entonces, pronto encontré una vocación, pronto encontré que esto era lo que yo me quería dedicar y justo ahora que estaba en el desarrollo de la tesis doctoral, en donde hago un poco la recuperación a partir de la propuesta de la reflexividad, documentaba el primer caso de maltrato infantil que me tocó atender cuando yo tenía apenas 14 años. Entonces, siendo yo una niña, me aproximo a la realidad de los niños que viven condiciones de maltrato y de violencias. Y entonces de ahí, digamos que yo tenía muy claro que quería continuar en esta vocación, en esta carrera. No tenía muy claro hacia dónde iba a llegar, ni exactamente qué venas, ¿no?, iban a ser las que yo iba a explorar. Pero sí sabía que cuando me implicaba en los procesos de acompañamiento social con las familias, los niños, las mujeres, eso me llenaba de mucha satisfacción y me sentía muy apasionada. Entonces, de ahí fue que empecé el camino. Muy bien. Muchas gracias. Gaby, ¿algún profesor o profesora que te haya dejado huella en el transcurso de toda esta vida académica? Pues han sido muchos y muchas, ¿no? No me gustaría ignorar a muchos que han sido significativos en mi andar, tanto en la carrera técnica con profesoras, las primeras profesoras que me llevaron, por ejemplo, a los hospitales psiquiátricos. Tuve una maestra, Elizabeth, que fue una profesora muy importante, ¿no?, que yo miraba como un modelo. Y luego puedo decir que a nivel de licenciatura, uno de mis pilares fundamentales pues fue inevitablemente el doctor Martín Castro. El doctor Martín Castro fue mi profesor de práctica de especialidad y mi profesor en la práctica comunitaria y regional. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer una práctica foránea, ¿no?, en el plan de estudios donde yo estuve. Hacíamos la práctica en los últimos 3 semestres, no estaba, seguramente también les tocó este plan, que no teníamos combinadas
asignaturas teóricas con las asignaturas prácticas. Entonces decidimos irnos, un grupo de 10 estudiantes, al Valle del Mezquital en Hidalgo, a trabajar un proyecto de desarrollo comunitario, acompañados por el profesor Martín Castro. Creo que él, como ser humano, como persona y como profesionista, pues determinó en gran medida lo que hoy puedo hacer. Y luego de ahí, ya en la maestría y en el doctorado, por supuesto, haber tenido la oportunidad de escuchar en el aula a un Alfredo Carballeda, a una Margarita Rosas, a un Piovani, Ramiro Segura, a mis propios compañeros, ¿no? El tener el privilegio de tener de compañera de banca a la maestra Nelia Tello, a la maestra Leti Cano, a el profesor Jorge Hernández, Carmen Casas, etcétera. O sea, me parece que fue un privilegio para mí el haber compartido ese escenario, porque aun cuando no estaban al frente, era como si tomara clase todos los días. Pues saludos a todos ellos. Sí. Laura. Sí, claro. Maestra, ¿de dónde emana tu interés por sumergirte en el estudio de las violencias estructurales como la trata de personas en contra de la niñez en el territorio nacional? Bueno, un poco como compartí hace un rato, pronto entré, digamos, a un ejercicio profesional, siendo muy joven. Recuerdo cuando tenía 17 años que empecé a trabajar en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Mi mamá tuvo que expedir una carta donde decía que me autorizaba a trabajar, ¿no? Entonces, yo no paré, ¿no? Desde que inicié el servicio social en la carrera técnica y hasta el día de hoy he tenido el privilegio, la oportunidad de estar en diferentes espacios, pero en definitiva, cuando yo termino la licenciatura, el haberme ido a trabajar con la niñez indígena en centros de asistencia social, en centros de cuidado alternativo, en internados, me permitió conocer otra realidad. Una realidad en la que generalmente no somos muy próximos, ¿no? Uh-huh. Siempre pensamos en el imaginario está que los niños que viven en las casas hogar están bien cuidados y entonces no hay nada que hacer salvo tal vez en Navidad llevarles unos regalitos, juguetes o algunos más, digamos, osados, ¿no? Decir cosas como pues lo que ya no me sirve lo voy a llevar a la casa hogar, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando me regreso de trabajar con niñas y niños indígenas, soy invitada a trabajar como jefa de departamento de Casa Cuna Coyoacán, que es una casa hogar del Sistema Nacional DIF que atiende a niñas y niños en el rango de 5 a 9 años. Y ahí tuve a mi cargo un equipo de aproximadamente 8 trabajadoras sociales, en donde, pues de origen empezamos, digamos, para mí fue un universo nuevo, ¿no? Darme cuenta que las niñas y los niños eran vinculados con abuso sexual, abuso psicológico, otro tipo de maltratos como el síndrome Munchausen, etcétera, la alienación parental. Me llevó a entender las violencias domésticas y cómo ese maltrato pues tenía un impacto en el sistema de familia, en las niñas, en los niños, y después cómo esto era generacional, se repetía sistemáticamente. Y entonces es así como yo decido formarme como terapeuta, porque pensaba que necesitaba de mayores herramientas para poder acompañar a estas familias. En ese momento pensaba mucho desde la intervención y desde el enfoque sistémico. También me formé con Salvador Minuchin, entonces el ver, ¿no?, cómo él trabajaba en las familias y ver cómo transformaba, pues me motivó a hacerlo. Y cuando yo salgo de DIF Nacional para incorporarme, había tenido 2 experiencias que creo que me marcaron determinantemente. Una de ellas, el operativo Casitas del Sur. En el operativo Casitas del Sur en el 2009 tuve la responsabilidad, igual que un grupo de colegas, de participar del rescate de niñas y niños que habían sido vinculados con adopciones ilegales y trata de personas en fines como la explotación sexual y laboral.
Por supuesto que yo en ese momento ni sabía que estábamos hablando del fenómeno de la trata. Digamos que además a nivel nacional era muy nuevo, ¿no? Sí. La trata de personas, el protocolo de Palermo sale en el 2000, o sea, 20 años es nada. En el 2003 ratificamos y la primera ley en el país es del 2007. Entonces, la experiencia... Es reciente todo Sí. esto entonces. Así es. Entonces, la primera, digamos que esta primera experiencia apenas tenía la ley 2 años y yo no tenía este soporte teórico, ¿no? Entonces, para el 2014, ya estando como supervisora de centros, me encomiendan con otro grupo de colegas a participar del operativo de la Gran Familia. Ustedes recordarán este caso de Zamora, Michoacán, también vinculado con adopciones ilegales, tráfico de órganos, mendicidad forzada y explotación sexual. Es así que estas experiencias operativas empiezan a inquietarme y a decirme, bueno, algo está pasando, o sea, no podemos pensar que estas violencias son resultado solo de una mujer que se volvió loca y que entonces decidió maltratar niños, porque ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? Cuando nosotros nos damos cuenta que los niños están registrados civilmente como verduzco, y dices, no puedo tener 500 actas de nacimiento, verduzco, ¿no? Eso es lo que me empieza entonces a mí a aproximar, a tratar de entender cuáles eran estos otros elementos estructurales que detonaban que se dieran este tipo de maltratos en centros que tendrían que estar, digamos, diseñados para la reparación de los procesos del trauma en la niñez. Entonces, es así como, yo participo de una convocatoria que lanza la Escuela Nacional de Trabajo Social para ser profesora de carrera de manera interina con un proyecto de trata de personas, pero colocado no en la trata como tradicionalmente la ubicamos en el imaginario colectivo, que es la explotación sexual o la laboral, sino es un proyecto que está colocado en una niñez situada, que es la niñez que vive en centros de acogimiento residencial y que por alguna razón han sido vinculados con el tema de la trata de personas en adopciones ilegales o estos otros fines de los que hablé. Y bueno, pues es así como se da inicio con el proyecto y hacemos, gracias a esto, a esta aprobación y a mi inclusión como profesora de tiempo completo en la escuela, empezamos con la construcción diagnóstica y bueno, con todo el proceso metodológico hasta hoy día la intervención. De ahí entonces sale este papel como investigadora dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social ante estos temas y problemáticas, Gaby. Sí, en realidad digamos que yo lo hice un poco al revés, ¿no? Generalmente los profesores investigadores, bueno, pues hacen investigación y luego ya se van implicando en campo, ¿no? Muchos de ellos. En mi caso, y como algunos otros profesores también, pero en mi caso digamos que la génesis estuvo más en la experiencia operativa, o sea, primero fue la experiencia del campo y después fue tratar de explicarme teóricamente por qué esas cosas se daban, cómo era que sucedían y cómo de alguna manera la intervención desde el trabajo social podía realmente tener campos emancipatorios y no configurarse tanto como un dispositivo disciplinar que coarte o que imposibilite. Entonces, creo que sí, el proyecto más bien emana de esta necesidad de, diría el escritor Alejandro Hernández, de exorcizarme, ¿no? Un poco tratar de entender por qué había vivido lo que había vivido, porque bueno, ahorita lo platicamos y yo se los cuento aquí y lo cuento en las conferencias, pero o en el aula, ¿no? O lo puedo escribir, pero recordar, ¿no? Las condiciones tan terribles que estas niñas y niños vivieron, entrar a una celda de castigo en donde sacas a los niños muertos porque los piojos los carcomieron, es indescriptible, ¿no? Lo que se vive humanamente. Entonces, una de las cosas que a mí me ha interesado mucho es como también reconocer a nivel gremial cómo nos vemos afectados y afectadas por estas violencias. Gaby, estás tocando unos temas, digamos, pues bueno, muy fuertes. Inclusive me gustaría retomar ahorita una pregunta que están colocando por aquí. Erika Martínez
Hola, ¿con qué limitaciones te enfrentaste para realizar el proyecto de trata? Con la peligrosidad del tema. En alguna ocasión, una de las cosas que hago es acercarme a los profesionistas que están trabajando los temas y conocí a una antropóloga perito. Entonces, cuando yo la invito a que venga al proyecto a darnos una conferencia, la invité una primera vez y cuando la invito en la segunda ocasión me dice, Gaby, no puedo ir. Entonces me extraña porque siempre ha sido como muy dispuesta y me dicen, no puedo ir porque estoy amenazada. Okay. Y me mandaron una corona de flores a mi casa. Esto que estoy diciendo no es menor, ¿no? Sí, no, claro, es una amenaza claramente esto. En el seminario de problemáticas de la niñez, para quienes tuvieron la oportunidad, y gracias a que también la iniciativa nos apoyó en la edición de los videos y en la transmisión en vivo, se hacía un planteamiento al concluir una de las conferencias en donde yo les decía, esto es un tema muy delicado. O sea, hablar de la trata de personas es hablar de un delito de orden transnacional en donde hay muchos intereses. Entonces, tenemos que ser sumamente cuidadosos, sobre todo cuando ya estamos implicados en el campo, ¿no? Entonces, yo como investigadora creo que sí las limitaciones a las que me he encontrado, pues es dificultad a veces para poder inmiscuirme en campo, porque hay que tener muchos candados de seguridad, tener que frenar muchas veces a las y los estudiantes que se inquietan por hacer este tipo de investigaciones, porque tenemos que entender que nosotros tenemos una parte, digamos, una responsabilidad académica. Y nuestro nivel es de investigación. Pero cómo encontrar la línea, ¿no? Creo que esa sería otra dificultad. Exacto. Poner la línea de hasta aquí ese es tu rol y hasta aquí puedes aportar y hasta acá ya no puedes entrar más porque no tienes las herramientas y vas a estorbar más de lo que puedas realmente pues coadyuvar con las personas. Muy bien. Otra pregunta de nuestro auditorio, Alberto Morales Ortega. ¿Qué se necesita en la cultura política para evitar más casitas del sur? Se necesita mucha voluntad política para regular, para dar acompañamiento, para no criminalizar la pobreza. El último diagnóstico realizado por la Comisión de Derechos Humanos en noviembre del año pasado nos daba cuenta del 85% de las casas que están en manos de privados, solamente el 15% de las casas hogar están en manos de entidades federativas, y esto nos da un área súper importante porque hay que acompañar mucho a estas instituciones. No tenemos que tener padrones que nos digan cuántas niñas, cuántos niños están en las casas hogar, qué tipo de casas hogar son, qué características y necesidades tienen. Entonces creo que sí ahí es un trabajo colaborativo de no permitir este adelgazamiento del Estado, de decir, no es mi responsabilidad. No, sí es nuestra responsabilidad. Sí. La niñez sin cuidados parentales es responsabilidad de todos. Muy bien. Así es, estoy de acuerdo contigo totalmente. Gaby, ¿por qué no centrarse en la trata con fines sexuales y decidir fines poco explorados como las adopciones ilegales, la mendicidad forzada y el tráfico de órganos? Pues mira, primero porque digamos que el proyecto se ha ido construyendo. También yo mentiría si dijera, yo cuando empecé mi línea de investigación lo tenía todo planeado. No, mentiría. En realidad, primero, pues hago lo que hacemos todos los investigadores, ¿no? Hacemos un estado del arte, quién está trabajando, qué están haciendo, desde dónde están escribiendo. Y lo que yo me encuentro es que la trata con fines de explotación sexual, hay mucha gente que la ha trabajado en la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas, pues hay muchísima gente que lo ha hecho y lo hace muy bien. No tenía mucho sentido que yo entrara en un universo en donde ya hay quien se está ocupando y que además tiene la experiencia para hacerlo. Pensaba sobre el camino. Yo partí del supuesto hipotético de que los niños y las niñas que vivían en las casas hogar se habían implicado en violencias estructurales como la pobreza, la impunidad, la trata de personas, la niñez migrante no acompañada, y que
habían transitado, que habían mutado las violencias y que los niños que vivían dentro del ámbito doméstico, violencia doméstica, ya no se estaba expresando ahí, sino que se estaba expresando en lo estructural. Y hoy, después de 5 años de llevar a cabo el desarrollo de la línea, puedo decirles que fue fallido mi supuesto hipotético. Y fue fallido porque lo que nos hemos encontrado es que hay una dicotomía, hay un binomio muy importante entre la violencia que se vive dentro de los hogares y la violencia que se da a nivel estructural. Es una moneda de doble cara. Los niños, las niñas que se implican en el crimen organizado frecuentemente vienen de contextos altamente precarizados. Uh-huh. Hay un libro que sacó la CNDH sobre trata de personas, en donde el padre Flor María, que es un acompañante de víctimas de trata de muchos años, decía, cuando yo le pregunto a la chica que ha sido explotada sexualmente, ¿pero tú por qué lo permites? Ella me dice, mire padre, si a mí me abusaba mi padre, si yo tenía todas las noches que estar expuesta al abuso sexual de mi padre, pues da lo mismo que lo haga un ajeno, alguien a quien yo no conozco. Y yo le voy a decir una cosa, padre. Wow, muy fuerte. Cuando a mí me subieron a la primera red social y yo me di cuenta que mucha gente me había mirado, en ese momento sentí que existía. Entonces, cuando nosotros escuchamos esos testimonios de estas mujeres, de estos niños, ¿no?, que no agarran un arma nomás porque el chamaco quería jugar, ¿verdad? O sea, los niños viven en estas realidades y entonces tienen que sobrevivir. De ahí que entonces yo pronto me di cuenta que en realidad es un binomio que no podemos disolver. Y entonces las tareas desde el trabajo social son infinitas, ¿no? Y a mí me gusta mucho nuestra profesión en el sentido de que nos siento que tenemos una gran oportunidad porque estamos en el cara a cara. Exacto. Y Eva, en relación a mi pregunta, ¿qué tan importante crees que sea nuestra labor dentro de esta temática? Es trascendente, es relevante, es fundamental, ¿no? Las y los trabajadores sociales, yo sé que hay quienes están interesados en la construcción de la política pública, en la incidencia, y creo que ese es un tema súper importante y es donde hay elementos que tenemos que tener consistentes. Pero yo les digo siempre a mis estudiantes, cuando una madre llega contigo, cuando una mujer que ha sido víctima de violencia de género, cuando un niño vive en calle y llega contigo, no sabes si esa es la única vez que vas a tener la oportunidad de conversar con él. Luego de ahí tú te tienes que disponer, y dice Alfredo Carballeda, ¿no?, desde estos 3 elementos fundamentales, la palabra, la mirada y la escucha. Pero ¿qué es eso en el campo disciplinar? O sea, realmente, ¿de qué estamos hablando cuando decimos nos disponemos a la escucha? Y creo que una de las cosas, a veces me pasa, ¿no?, con mis estudiantes o con mis colegas, es que en los equipos multidisciplinares a veces no nos reconocen, ¿no? Y yo puedo decir que en mi experiencia no ha sido así, que el trabajo social dentro de las instituciones tiene un papel fundamental. Hoy lo estamos viendo frente a esta emergencia nacional, ¿no?, frente a esta pandemia que estamos viviendo a nivel internacional. Las y los trabajadores sociales en Japón, los cubanos en Estados Unidos, en México. O sea, tenemos un papel muy importante dentro de las instituciones porque nosotros tenemos ese contacto con el ser humano. Y yo creo que eso es algo invaluable. Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando tú platicas con una persona y le dices, soy trabajadora social, es como si le abrieras una llavecita y le dijeras, puedes conversar. Exacto. Sí. Puedes compartir tu padecer y yo no te voy a juzgar, ¿no? Entonces creo que ese es un área de oportunidad maravillosa y lo que tenemos que hacer es potenciar eso. Luego, ¿cómo nos profesionalizamos para que no se quede en un asunto de somos los buenos de la película? Porque tampoco somos la cara filantrópica, ni somos los que vamos a venir a repartir fichas, ¿no? Estamos ahí para acompañar procesos sociales y poder detonar la transformación de trayectorias.
Exacto, y como lo mencionabas, a diferentes niveles, a lo mejor hay compañeros que están realizando política pública con respecto a este tema, tú desde la parte de investigación, y también estarán los compañeros que están dentro de este campo, ¿no? Ya en el face to face, con toda esta problemática. Sí, además apoyados por una institución que tiene justamente lo que mencionabas, los recursos necesarios para poder intervenir, porque no es sencillo. Exacto. Gaby, desde tu perspectiva, ¿sientes que desde el área gubernamental está fallando o tiene deficiencias para tratar este tipo de problemáticas? Sí, por supuesto que tenemos deudas, desde una posición muy crítica, y te diré, recuperando al profesor Roberto García en una de las presentaciones que teníamos justo al terminar de ver el documental Ser Nadie para Nadie de Gabriel Dombeck, en donde él le da voz a las niñas y los niños que están en el crimen organizado. Al hacer la reflexión, el profesor decía que el enemigo son las instituciones, pero no podemos hacer nada sin las instituciones. Entonces, entender que las instituciones tienen cara, tienen rostro, y si bien tiene un manual de procedimientos, el manual de procedimientos no es más que una herramienta indicativa. La manera en cómo tú interpretas ese manual, la manera en cómo tú puedes realmente colocarte frente a las personas, frente a las familias, frente a los niños, y generar estrategias que puedan realmente incidir en la problemática que están presentando desde el conocimiento fundamentado, ¿no? Recuperando metodologías diversas, modelos, conocerlos, eso ya es una responsabilidad también individual, ¿no? y profesional. Entonces, yo creo que el que nosotros como gremio estemos poniendo la mirada en eso, generar estos puentes entre la academia y el hacer operativo, ¿no? Porque me parece que muchas veces nuestros colegas tienen muchísima experiencia, luego no hay tiempo para sistematizar. Exacto, ¿no? sí. Y ustedes que están en el campo operativo lo saben, o sea, o me pongo a escribir y a documentar la experiencia, o tengo listo el expediente. Busco el recurso, gestiono, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Entonces creo que en ese sentido tenemos que empezar a reconocer que cada escenario y cada rol es parte del engranaje, y en la medida que nosotros, la academia, nos acerquemos, ¿no? Siempre digo también que la academia no transforma nada, pero nada se transforma consistentemente sin la mano de la academia. Exacto. La academia tenemos que ir al territorio, tenemos que ir a las familias, tenemos que ir a los escenarios. No es en nuestro cubículo escribiendo. Esa es una parte importante. Luego, ¿cómo nutres eso de la realidad? Muy bien. Quiero pasar a unos comentarios que están realizando. Se nos pasa muy rápido el tiempo, y la verdad siempre es un deleite escuchar a nuestra colega Gabriela Ruiz. María Ángela Alegría, exacto, colega, a mí me gusta mucho ser trabajadora social. Nosotros no reconocemos cuando hace nuestro trabajo y ver resultados, y eso es más que reconocida estas acciones. Mónica Loyola, tenemos la facilidad de vincularnos con las redes familiares para poder diagnosticar e intervenir. Me inquieta la situación de seguridad, ya que la trata de personas tiene que ver con mafias que probablemente son peligrosas. Las instituciones les protegen en ese sentido. Bueno, pues sí, creo que aquí hay una maraña, por así decirlo, y a veces es medio escabroso luego estar, pues te enteras de muchas cosas, ¿no creo, Gaby? Yo creo que también dentro de tus investigaciones, como lo estás mencionando, pues sí es una labor titánica lo que tú estás realizando, y además algo muy importante y que sí me gustaría exponer y darle un reconocimiento y una felicitación a Gabriela Ruiz, es que desde la academia, pues bueno, está apoyando a bastantes compañeros, estudiantes, con trabajos profesionales con respecto a la trata de personas y problemáticas a las niñas. Muchas gracias, Gaby. No, pues yo solo decir que aprovechar el espacio para decir que las estudiantes y los chicos que se comprometen
tienen una transformación maravillosa y yo creo que ese es el pequeño granito de arena que yo puedo poner. Escucharles con mucha sensibilidad, con mucha empatía, con mucha reflexión y además compromiso, ¿no? Implicarse en estas realidades para mí es una fortuna. Entonces, como lo he dicho también en otros espacios, el proyecto que hoy impulsamos no es un proyecto personal. Y es un proyecto que es de ellas y ellos. Y gracias a ellas yo puedo también encontrar esperanza, porque de repente se vuelve algo bastante desolador, ¿no? Sí. O sea, cuando lees las cifras, cuando escuchas los testimonios, cuando vas a territorio, cuando haces entrevistas, esto se vuelve muy desesperanzador. Pero luego cuando ellas con su alegría, con sus ganas, con su compromiso, me pueden devolver un espejo y decir, no todo está perdido, ¿no? Y hay una parte que el mismo Foucault, aun cuando es bastante desesperanzador, nos da la respuesta y nos dice, está en la ética, ¿no? Entonces creo que yo soy muy orgullosa de decir que las generaciones que han pasado por mí han sido mis maestras, mis maestros, y a ellos les debo el estar aquí, ¿no? Empujando todos los días, porque es su vitalidad y su compromiso lo que siempre me motiva. Muy bien. Otros comentarios. Jesus Gap, mande saludos a su grupo de práctica, maestra. Claro que sí, muchos saludos y las extraño y los extraño mucho. Fernando, saludos a la maestra Gaby y a René, saludos. Saludos, gracias. María Ángela Alegría, servir es satisfactorio. La Torre Claudia Cristina, saludos desde Colombia, en especial desde la frontera del norte de Santander, Venezuela, Cúcuta, y les felicito, acá estamos en cuarentena. Se suspendieron mis prácticas en comunidad, el cual me pone muy triste debido a que son una población que necesita mucho, pero con la esperanza de volver a muy pronto. Y es algo que estábamos comentando hace ratito, Gaby. Pues creo que les ha tocado de todo a grupo tus grupos, ¿no? En cuestión escolar. Sí, esta generación no la ha tenido fácil, pero bueno, no se preocupen, yo siempre tengo algo que inventarles. Entonces, bueno, pues pensar que vendrán tiempos mejores y por ahora aprovechar para leer mucho, chicas, por favor. Muy bien. Pues bueno, el tiempo se nos va acabando, vamos a pasar la dinámica de asociación. Le voy a mencionar una palabra, una frase a la maestra Gaby y ella nos va a responder lo que le venga a la mente. Trabajo social. Transformación. Investigación. Pasión. Niñez. Amor. Trata. Fenómeno. Docencia. Vocación. Alumnos. Acompañantes. UNAM. Mi casa. ENS. Mi casa. Tu otra casa. Mi territorio. Mi territorio. México. Reto. Aislamiento social. Desafío. Salud. Esperanza. COVID-19. Sin palabras. Gabriela Ruiz. Trabajadora social. Perfecto. Muchas gracias, Gaby. La verdad, es un gusto y como lo había comentado, siempre es un placer escucharte y bueno, con tan importante y relevante tema que yo siento que hay que discernir, hay que explorar, investigar y pues bueno, tener una mayor intervención desde nuestra profesión, ¿no? Te vamos a hacer entrega de este reconocimiento que hace a todos nuestros participantes la iniciativa Trabajo Social en Acción México por tu participación y el tema en cuestión, problemáticas de la niñez y trata de personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y por favor sigan la iniciativa Trabajo Social en Acción. Muchas gracias. También queremos anunciarles que por razones propias de la contingencia que estamos viviendo, el programa de radio se reanudará hasta un próximo aviso. Y los invitamos a dar seguimiento a las diversas publicaciones que hacemos en Facebook, en Instagram. Y nos invitamos nuevamente a suscribirse al canal de YouTube. Es totalmente gratuito, donde encontrarán videos valiosos
para nuestra profesión en este tiempo de cuarentena. Por el momento el espacio de todos los martes haremos repetición de algunos programas que hemos realizado anteriormente. Y pues bueno, también ahí en YouTube podremos encontrar el seminario por problemáticas de la niñez, en el cual pues bueno, participamos también colaborativamente con Gaby. No, pues muchísimas gracias y de verdad quiero hacer un reconocimiento al trabajo que están haciendo, porque creo que sí es necesario difundir y la comunicación es una vía, creo que muy eficiente. Entonces, muchísimas gracias por el trabajo que realizan, por el esfuerzo que hacen. Muchas gracias. Y por último, algún comentario para nuestros colegas y la sociedad ante esta contingencia, Gaby y posteriormente Laura. Pues tratar de mantener la sobriedad, la calma. Yo sé que es un momento complejo, sobre todo para quienes viven el día a día y que no se pueden dar el lujo de ir y hacer un ejercicio de introspección, ¿verdad? Entonces creo que para quienes sí podemos hacerlo de alguna manera, sí podemos permanecer en casa, respetar las indicaciones y ser muy solidarios con quienes no pueden. Entonces, si nosotros podemos desde el espacio micro reconstruir el tejido social y poder apoyar al señor que nos ayuda lavando el coche o al señor que nos recoge la basura o las personas que trabajan en el mercado, los que están en el transporte público, seamos solidarios con estas personas. Así es, quiero agradecer mucho la participación de la maestra Gaby, es un gusto conocerla, un honor, también a René, mi compañero y amigo, y pues también quiero mencionar dos situaciones básicas. El lavado de manos, por favor, dura 20 segundos, es una técnica de lavado de manos, la pueden encontrar en diferentes medios. Por favor, no difundan información falsa, acérquense a fuentes fidedignas que sean oficiales para poder compartir esa información, ya que es una responsabilidad social compartir información adecuada y verídica. Muy bien, pues muchas gracias, pues se nos acaba el tiempo. Solamente realizar una mención y retomar un poquito lo que decía Gaby, ayuden a las personas que tienen sus puestos lo más cercanos a su domicilio y para pues, activar también esa economía que van del día a día, ¿no? Por último, me gustaría mencionar la iniciativa Trabajo Social en Acción México. Hace una extensa felicitación a nuestro colega y amigo Norberto Alayón, que hoy cumple 75 años de edad, gran exponente y referente del trabajo social en Latinoamérica y en el mundo. Gracias por todas sus aportaciones. Muchas gracias, fue un gusto estar nuevamente realizando esta transmisión para ustedes, estimados colegas, y esperemos que nos sigan en las diferentes retransmisiones que vamos a estar realizando. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Hasta luego, chao. Cuídense, no se enfermen. Trabajo Social en Acción México presenta al colega. Mi nombre es Norberto Alayón, yo soy argentino. Bueno, mi profesión es trabajador social. Yo soy licenciado en trabajo social, ya muchos años hasta la fecha, y soy doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo, Perú. Mi actividad profesional se ha desplegado siempre en dos ámbitos, en las instituciones y en la docencia fundamentalmente. De modo que tengo una larga trayectoria siempre dedicado al trabajo social. Bueno, yo me he desempeñado en distintos ámbitos
trabajo social en el área de vivienda, en el área del Poder Judicial, en el área de las municipalidades, en el área de organización y desarrollo comunitario, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Corrientes y de Misiones, y simultáneamente he realizado siempre actividad docente como profesor de distintas materias de trabajo social. He publicado también 16, 17 libros y fundamentalmente me he dedicado a la actividad de exposiciones y dictado de cursos. He desarrollado también, creado un centro de estudios e investigación en trabajo social. He estado un tiempo como asesor externo de UNICEF Argentina en el área de derechos de los niños, de modo que bueno, tengo una larga trayectoria en el campo del trabajo social. Bueno, fundamentalmente mis aportes han estado ligados a tratar de articular el trabajo social con el funcionamiento del conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, pensando desde las necesidades de los sectores más desposeídos, tratar de brindar las contribuciones que una profesión como el trabajo social podría hacer en el marco de construir mejores niveles de bienestar social, mayor inclusión, mayor equidad, en suma, la alternativa de contribuir a la vigencia de la justicia social desde un campo profesional como el trabajo social. En términos de mis publicaciones, la aportación más significativa es precisamente esta que estamos presentando en esta ocasión aquí en México, donde estamos publicando esta quinta edición de este libro de asistencia y asistencialismo, que tiene 4 ediciones en Argentina, 2 ediciones traducidas al portugués, y en esta ocasión nos han invitado gentilmente para presentar esta quinta edición mexicana sobre un tema crucial para el trabajo social, cuál es la dimensión asistencial de la profesión. Y recuerden seguir nuestras publicaciones en nuestras diversas plataformas en Facebook, YouTube, Instagram. No olvides darle like, así como comentar. Compartan y recuerden, siempre unidos, siempre fuertes. Y juntos conformamos la iniciativa Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la red.